tal, amigos y amigas? Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de conversación llamado VB en Clave Constituyente, organizado por el Centro de Estudios de la Universidad del Biobío. En varios capítulos ya que llevamos al aire, hemos tenido distintos tipos de invitados e invitadas a nivel nacional, y hoy tenemos obviamente la fortuna de reunirnos con el primer convencional constituyente de este ciclo de conversación. Agradecemos a todos y todas quienes nos acompañan en esta sintonía a través de las redes, ¿cierto?, digitales de Radio VB-TV, y también saludamos con especial atención a las radios comunales de la región de Ñuble. Quisiera saludar en primer término a nuestros panelistas estables, así que ¿qué tal Julia? ¿Qué tal Bruno? Qué gusto de tenerlos nuevamente en este panel. Hola, hola. Sí, hola, un placer juntarnos de nuevo y además con un constituyente para partir esta conversación que me parece muy importante que empecemos a tener. Absolutamente, y Julia lo señalaba, y está junto a nosotros Javier Fuchloger Baeza. Él es profesor de Historia y Geografía, además egresado de nuestra casa de estudio, por lo cual nos llena de orgullo. Convencional constituyente por el Distrito 21, que abarca las provincias de Arauco, Biobío y Lota. Nos contaba, ¿cierto?, que había coordinado la Comisión Transitoria de Participación Popular y Equidad Territorial de la Convención, y actualmente es integrante de la Comisión de Derechos Fundamentales. Y el tema a tratar hoy va obviamente relacionado, ¿cierto?, con la participación popular, con la equidad territorial, con obviamente el desempeño que él tiene en esta Comisión de Derechos Fundamentales y los desafíos que presenta este proceso de nueva constitución. Así que Javier, muy bienvenido a este espacio, qué gusto de tenerte. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a Alejandra, Julia, Bruno, y especialmente porque esta es mi casa de estudio, entonces siempre es un agrado poder estar con gente de la UBB. Y para nosotros además, imagínate el orgullo de que estés en ese espacio, ¿cierto?, tan histórico y tan importante para Chile, para su gente y también para las regiones, porque eres un representante obviamente de nuestra región. Así que muy contento de estar contigo hoy. Sí, Javier, en realidad te lo agradecemos mucho. Y bueno, como fuiste parte de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, tan importante para seguramente fijar lineamientos, normativas, etcétera, en relación a los territorios que nos interesa tanto, ¿no es cierto?, desde las regiones, y esa comisión que trabajó con varias subcomisiones que tenían que ver con distintos aspectos de esta, podríamos decir, descentralización de alguna manera, pero también con la vinculación territorial y el despliegue territorial. Dado que vamos avanzando a ese despliegue territorial por parte de la Convención, ¿qué nos podrías decir sobre esa comisión transitoria de participación popular y equidad territorial que dejó y que va a dejar como marcado algunas de estas etapas que vienen ahora para la convención? Bueno, la Comisión de Participación Popular, tal como tú lo describías, Julia, era una de las comisiones transitorias que tenía un mandato de 30 días para generar una propuesta de reglamento, en este caso un reglamento de participación, que permitiera, a diferencia de todos los, digamos, procesos o propuestas constitucionales anteriores a esta, permitir participación incidente de la ciudadanía en la elaboración de las normas, y que también la ciudadanía sintiera pertenencia con el texto constitucional que nosotros estamos proponiendo. Por lo tanto, entendíamos que la participación era un eje fundamental clave en este proceso constituyente que lo diferenciaba de los anteriores, y es por eso que la Comisión se abocó a generar mecanismos a raíz del mandato que nos dio el Pleno, incidentes y vinculantes que permitieran justamente esa participación, y a la vez esta comisión tenía un apellido que era equidad territorial, y por lo tanto lo que nosotros buscábamos como objetivo principal era que el trabajo de la convención y el trabajo de los convencionales como parte de esta institucionalidad fuera con un sello en la equidad territorial, que aquellos
sectores en Ñuble o en Biobío, por ejemplo, que es mi zona, que han sido históricamente postergados y relegados un poco de estos centros grandes como son Chillán, Los Ángeles o el Gran Concepción, pudieran tener también un acceso y participación directa en este proceso constituyente. Y ese fue nuestro objetivo, y a raíz de eso nosotros logramos elaborar un reglamento de participación popular que incluye estos mecanismos y que además fue aprobado con una gran y amplia mayoría del Pleno y de todos los sectores, porque además logramos un trabajo transversal generando un espacio para el diálogo que permitió que todos los sectores transversalmente, ninguno, digamos, con oposición, pudiera aprobar estos mecanismos. Obviamente habían disensos, pero lo que hubo siempre fue un consenso en que la participación era lo que daba legitimidad a este proceso. Bueno, mucho gusto, Javier, de tenerte aquí. Realmente para nosotros, como decía Julia, un gran orgullo poder tener a un egresado nuestro de acá de la universidad, de la facultad además nuestra. Así es que felices, y te quería hacer una consulta respecto de un tema que por lo menos a mí me ha llamado siempre la atención, que tiene que ver con los derechos civiles y políticos, ¿no? La Constitución igual de alguna manera lo consagra, ¿no? Que es el derecho a reunión y a protesta pacífica, que está consagrado también dentro de los derechos humanos fundamentales. Pero lamentablemente Chile nunca ha firmado el protocolo facultativo, que es el que permite que cualquier persona que ha visto que uno de sus derechos ha sido vulnerado pueda reclamar ante la Corte Interamericana, por ejemplo, de Derechos Humanos. Y cuando uno analiza los fallos y los informes de la Corte Interamericana, en muchos de ellos se insta al Estado de Chile a respetar estos derechos, por ejemplo, a no reprimir una marcha si esta marcha está siendo pacífica, si no está provocando ningún tipo de desorden o de daño. Sin embargo, hemos visto una y otra vez que las fuerzas de carabineros intervienen y dispersan las marchas aun cuando éstas sean pacíficas, es decir, un derecho que es fundamental, como el derecho a la protesta pacífica, en Chile por lo menos no se cumple. ¿Es posible pensar en una nueva constitución donde el Estado chileno, así como se ve obligado a respetar los convenios comerciales de carácter internacional, también pudiera adscribirse a los tratados que Chile no ha ratificado, como es el protocolo facultativo? Bueno, en general, cuando nosotros vemos el proceso a nivel macro, nos damos cuenta de que el Acuerdo por la Paz tenía efectivamente una cláusula, ¿no es cierto?, donde decía que este proceso constituyente iba a estar enmarcado dentro de los tratados firmados por el Estado de Chile. Y tal como lo señalas tú, Bruno, ocurre que muchos de los tratados que ha firmado el Estado, y no solamente el protocolo facultativo, por ejemplo, sino que hablemos tratados con la OIT, otros tratados internacionales, finalmente no se cumplen y tienden a no ser vinculantes al Estado. Tú mencionabas el protocolo facultativo, pero por ejemplo tenemos también los tratados de la OIT respecto de derechos colectivos de los trabajadores, que no son reflejados en el marco laboral actual, por ejemplo. Y finalmente, ¿cómo se traduce todo esto en esta incongruencia, digamos, legal que existe en la generación de un Estado garante de derechos? Nosotros siempre hemos proyectado, y desde Independientes por una Nueva Constitución, que es el conglomerado en el cual yo me integro, siempre hemos propendido a establecer o buscar establecer en esta propuesta constitucional un Estado garante de derechos. Y no solamente en el derecho, por ejemplo, de la libre manifestación, sino que hablamos en la garantía de derechos colectivos que están ratificados en tratados internacionales, pero que no se reflejan en el Código del Trabajo, en los derechos medioambientales. Hoy día tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero eso queda en el escrito y finalmente termina siendo letra muerta. Yo creo que lo que nosotros buscamos hoy día es tener un Estado que garantice nuestros derechos, un Estado en el cual nosotros podamos recurrir cuando sintamos que están siendo vulnerados, y no un Estado que nos observe desde la distancia cómo nosotros vemos que los hechos consumados tienden a ser la norma y finalmente el Estado actúa una vez ya los derechos han sido vulnerados y cuando a veces no existen posibilidades de reparación.
Yo creo que lo que nosotros buscamos es esta cobertura, esta búsqueda de garantías, más que generar, como a veces dice la mala propaganda, un Estado grande, ¿no es cierto?, benefactor, que finalmente nos esté dando de todo, y por el contrario, como dice la otra propaganda, un Estado jíbaro pequeño que no controle nada. Nosotros buscamos esta garantía del Estado, que exista un marco legal y que también haya un sistema judicial que dialogue con este Estado garante de derechos y que permita también que la ciudadanía, que a veces no se encuentra organizado, a veces no sabe cómo acceder, por ejemplo, a recursos de protección. En el caso de los recursos de protección medioambientales son los más difíciles de interponer. Entonces, lo que nosotros buscamos también es que el sistema judicial pueda dialogar con un Estado garante de derechos, haciendo que los mecanismos a través de los cuales se pueda recurrir para buscar la protección de los diferentes derechos que están consagrados sean también accesibles a toda la ciudadanía y no solamente una parte de ellos. Javier, quería llevarte al tema, digamos, de la propuesta que ustedes realizaron respecto de un Estado descentralizado, ¿no? Tienen un enfoque respecto de la descentralización, también de la participación, hablan de los principios de descentralización política y administrativa, descentralización fiscal, hablan de la solidaridad también interterritorial. Desde esa perspectiva, ¿de qué manera crees tú que van a quedar plasmadas estos conceptos y cómo se van a materializar esta propuesta, digamos, en el marco de la nueva Constitución? Yo creo que, bueno, en esta pregunta, Alejandra, nos vamos a proyectar un poco, ¿no es cierto?, en base a lo que uno ha escuchado de los demás convencionales y uno lo que ha ido conociendo un poco del trabajo que tienen cada uno de ellos, algunos que han profundizado bastante en el tema de la descentralización. Primero, la descentralización tiene que pasar por una desconcentración del poder, y esa desconcentración del poder es clara en las capitales, en la capital Santiago, donde yo me encuentro ahora, o en las capitales, digamos, regionales, hablemos de Concepción. Entonces, cuando nosotros partimos hablando desde la descentralización, no hablamos desde cambiar la configuración completa de cómo están hoy día dibujadas las regiones en el mapa, hablamos de cómo se desconcentra efectivamente el poder y cómo se generan espacios de autonomía local que permitan tomar decisiones rápidas, que también posibiliten la solución rápida, valga la redundancia, de las necesidades locales. Hablamos de cómo empoderar a los gobiernos regionales, cómo empoderar a los gobiernos locales, pero también cómo empoderar organismos de fiscalización, como por ejemplo el Consejo Municipal, en el caso de las alcaldías, los gobernadores, el Consejo Regional, en el caso del nivel regional, pero también hablamos de que estos niveles de autonomía, que pueden ser autonomías graduales, dependiendo de cómo se vaya a instalar el proceso luego de lo que esperamos que sea su aprobación, es también la desconcentración tributaria. Y ahí es cuando nosotros vemos que en nuestra región, por ejemplo, o en la región de Ñuble también, se me olvida, a veces estamos separados, tenemos hoy día una gran cantidad de empresas extractivas que no tributan en la zona y que también esos tributos terminan aquí en Santiago, benefician a la gente de Santiago y terminan rezagando o postergando a las zonas que son las que producen esta cantidad de recursos forestales, energéticos. Hoy día en Alto Biobío tenemos centrales de paso en todos lados, pero hay comunidades que todavía no tienen electricidad. Entonces, cuando hablamos de descentralización, desconcentración del poder, también hablamos de toda una arquitectura que tiene que generarse a nivel económico, social y político, que permita efectivamente una descentralización real y no una, digamos, descongestión en el papel. Porque si no logramos generar las bases que permitan efectivamente la desconcentración del poder, que empodere a las comunidades locales y que permita también el desarrollo sostenible y el desarrollo equitativo en aquellas zonas que son productoras hoy día y que también están postergadas, difícilmente vamos a lograr la descentralización que la gran mayoría de los chilenos está esperando, sino que vamos a lograr una descentralización que va a ser un maquillaje de lo que ya tenemos, y creo que eso no es el objetivo que todos estamos buscando en este proceso. Sí, Javier, mientras tú hablabas, se me pasaban por la mente la cantidad de temas que va a ver la comisión de ustedes, ¿no? Muchos puntos neurálgicos centrales
es una comisión además de muchas personas, ¿no? De muchos convencionales, y que tiene que ver desde los derechos civiles, políticos, ambientales, sociales, sexuales, etcétera, reproductivos, en fin. Por lo tanto, me imagino que es una comisión, además, cuyos principios se tendrán que ver reflejados en todo, a través de toda la nueva Constitución. Entonces, ¿cómo se va a dar este enlace o esta articulación que seguramente ustedes van a tener que hacer con prácticamente todas las otras 6 comisiones? Es una pregunta interesante porque uno de los desafíos que tuvieron las comisiones transitorias de 30 días que trabajaron durante el mes de agosto en generar los reglamentos fue justamente evitar duplicidad de trabajo, o sea, evitar que una comisión, por ejemplo, la comisión de descentralización, estuviera generando mecanismos de participación que era una competencia de la comisión de participación. Entonces, lo que se buscó subsanar en esta ya las comisiones definitivas fue generar estos enlaces transversales, que son comisiones donde se mandata a 2 convencionales del pleno de la comisión para que se congreguen junto con 2 representantes de cada una de las 7 comisiones y vayan viendo, por ejemplo, justamente como le dices tú, Julia, estos procesos que pudieran ir colisionando, pudieran tener líneas similares. Por ejemplo, temas que se hablen en principio, por ejemplo, respecto de educación, que también estén siendo tocados en la Comisión de Derechos Fundamentales, tienen que tener una línea o un hilo articulador para que se vaya generando también una armonización previa. A pesar de que el proceso al final contempla también un proceso de armonización donde todas las propuestas de las diferentes comisiones vayan a ser obviamente armonizadas y que queden dentro de un texto que sea congruente, la idea es ir subsanando esos nudos que pudieran darse en el camino para no llegar, ¿no es cierto?, con todos ellos al final, sino que ir viendo cómo se puede ir armonizando el texto, cómo se pueden ir encontrando, por ejemplo, algún tipo de incongruencia legal, que los abogados son expertos en eso, ¿no es cierto? Y cómo también el texto va tomando forma y va dialogando con las diferentes comisiones en base a lo que todos estamos esperando. Y es por eso, por ejemplo, que la Comisión 2, que es la Comisión de Principios, tiene el fin, el objetivo en realidad, de generar un preámbulo, por ejemplo, ya cómo ese preámbulo va relacionándose con las dinámicas que se van dando entre las diferentes comisiones. Eso es un trabajo de la Comisión de Armonización. Los miembros de la comisión, perdón, de la comisión, me adelanté, de la comisión de enlaces, porque la comisión de armonización es otra que se va a dar al final del proceso. La comisión de enlaces, y estos miembros tienen una duración de 2 meses. Ellos están 2 meses y luego la comisión elige 2 miembros que vuelvan a tomar ese rol, y la idea es que también hay una representación política diferente en esta comisión de enlaces que permita también que tengamos diferentes miradas dentro de este proceso de articulación. En la línea, Javier, igual del proceso de... No, Julia, por favor. No, es que tenía que ver porque yo creo que ha sido bien clarificador, Javier, porque yo creo que varias personas nos planteábamos incluso cómo se iban a resolver esos problemas de incoherencia que pudiera existir entre algún articulado de la Constitución y otro. Así que creo que ha sido muy aclaratorio, digamos. Lo que eso, Julia, disculpa, eso fue un aprendizaje de estas primeras comisiones transitorias, o sea, fue muy rápido. Ninguno de nosotros, la gran mayoría, no somos abogados constitucionalistas, nos abocamos a los objetivos que tenía cada una de las comisiones y tuvimos efectivamente, Julia, como dices tú, incongruencias, tuvimos estos choques, y cuando ya nos vimos con los textos armados, empezamos a conciliar, pero nos dimos cuenta de que era importante generar un espacio de tiempo y generar también un mandato a algunos convencionales que fueran velando porque esto no se produjera. Entonces fue un proceso también de aprendizaje que es obvio para algo que es nuevo en nuestra institucionalidad. Javier, cuando uno ve la composición que tiene la convención, da la impresión de que es mucho más fiel de lo que es Chile en realidad, ¿no? No ocurría eso con la Cámara de Diputados ni con el Senado, donde
la composición era como muy artificial y que bueno, estuvo dada en primer término por el sistema binominal y luego también porque la gente tiende a votar siempre por quienes ya están en un cargo. Entonces nos encontramos ahora con una convención muy heterogénea, donde hay grupos representantes de los pueblos originarios que tenían cupos reservados, también agrupaciones feministas que se organizaron y que hoy día están allí presentes, también agrupaciones también de LGBTQ+, y da la esperanza de que vamos a contar con una constitución también que de alguna manera se haga cargo de esa diversidad, ¿no? ¿Cómo crees tú que se pueden acoger todas estas miradas diversas para poder tener una constitución mucho más inclusiva, mucho más democrática en el futuro? Creo que cada uno de nosotros, de nosotras, aporta primero desde su propia vivencia, ¿ya? Los que somos profesores, que somos 20, y hablemos de profesores de aula, desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia, nosotros aportamos al proceso. Los que son abogados constitucionalistas aportan desde su lenguaje técnico, los pueblos originarios desde su tradición, los que estamos representando a grupos LGTBIQ+, también aportamos desde nuestra propia vivencia, y las feministas también lo hacen. Y es increíble que este proceso de diálogo es mucho más fluido y es mucho más grato de lo que uno ve en los medios. Y de todos los sectores, o sea, han habido momentos de diálogo donde transversalmente, de derecha a izquierda, independientes de partido, todos nos hemos reunido como iguales, como pares, a buscar una salida o una solución a algún nudo crítico que hemos tenido dentro del proceso. Y eso no se visibiliza. Cuando uno ve estos acuerdos, cuando uno ve que los otros son capaces de ponerse en tu lugar, de poder empatizar con tu vivencia y de buscar cómo esa vivencia se puede reflejar en un texto constitucional que pudiera dar, porque hay que entender que nosotros vamos a escribir principios, vamos a escribir la base, pero luego obviamente va a haber un parlamento que tendrá que concretar esto en ley. Pero cuando nosotros vemos que hay capacidad de escucha y cuando hay capacidad de diálogo, entonces la esperanza de que vamos a tener una constitución que efectivamente represente a cada una y una de los habitantes de este país, esa mayor y aumenta. Ahora sería ideal que los medios lo pudieran reflejar, pero yo lo puedo contar desde mi experiencia en el interior. Y creo que también es importante para lograr eso, Bruno, que también haya una participación masiva. Y que también no solamente los gobiernos locales, sino que por ejemplo nuestras casas de estudio en la región de Ñuble, Biobío, también se pongan al servicio de generar espacios de participación, de generar espacios de encuentro donde estas miradas que tú acabas de mencionar, que también coexisten y que también existen. Por ejemplo, en nuestras comunidades universitarias, en la UEB, tenemos grupos LGTBIQ+, tenemos grupos representantes de partidos políticos, tenemos grupos del feminismo, que también se pueden encontrar en estos espacios, que también pueden generar insumos, que pueden enriquecer este diálogo desde nuestras vivencias en el propio territorio. Así que yo creo que con estas dos fuentes de información, tanto la interna como la externa, que nos den los mecanismos de participación, si se triangulan bien, como nos habían enseñado ahí en la Universidad del Biobío, pueden generar un insumo que pueda enriquecer este proceso constituyente que a mí particularmente me llena de esperanza. Bien, gracias. Y volviendo también al tema descentralizador, Javier, escuchamos con bastante alegría, ¿cierto?, que uno de los acuerdos de la convención fue trasladarse precisamente a regiones. Nosotros vivimos hace algunos meses atrás una sesión de comisión, pero ahora, ¿cierto?, está anunciada para la semana del 22 de noviembre la visita a la región del Biobío. ¿Cómo se vislumbra esa actividad? ¿Vamos a poder, por ejemplo, asistir a algún plenario? ¿Se contempla la participación de algunas organizaciones? Nos gustaría que nos contaras un poquito de cómo se va a dar ese espacio. Bueno, me formé en Ñuble. Yo me acuerdo que estábamos con el profesor Cristian Leal cuando Ñuble estaba pujando por ser región. Así que yo me siento profundamente orgulloso de que la región vecina, que es mi región, la del Biobío, reciba la convención. Es un primer paso para marcar también un hito de que la convención efectivamente se descentraliza, no solamente, como lo hablábamos antes, en el texto, sino que en los hechos. Y por lo tanto creo que es importante
que la gente de Biobío y así como otras regiones que también pudieran recibir o comisiones o el pleno de la convención, vean cómo es el trabajo de la convención in situ. No sé si los aforos o las medidas sanitarias van a permitir, por ejemplo, que se pueda asistir a espacios de, digamos, de pleno o de comisión, pero sí las comisiones van a recibir audiencias públicas. Mi comisión particularmente va a estar sesionando en Laja, que no es una capital regional, y donde durante la tarde tenemos diferentes actividades agendadas en Cabrero, en San Rosendo, otra parte de la comisión va a Santa Bárbara, Mulchen, algunos otros se van a Tomé. Hay que entender que Biobío también refleja gran parte de los desafíos que tiene el Nuevo Chile y el proceso constituyente desde los pueblos originarios, hasta los tremendos problemas medioambientales que hay en zonas de sacrificio como Tomé o Coronel. Entonces, creo que es importante que también aquellos convencionales, que hay casos donde ninguno alguna vez ha visitado Biobío, o sea, conozco convencionales del norte que no conocen Biobío, que no conocen la realidad de Biobío. Yo creo que es bueno que los constituyentes se empapen también de esa realidad regional, que también la convención tenga un arraigo territorial que le permita también a la ciudadanía entender que estos procesos son importantes y que además no se dan dentro de esta caja negra o este encierro en el Congreso, sino que también se dan en el territorio, con la gente y con la participación activa, que es lo que nosotros esperamos. Bueno, en este despliegue territorial de la Convención también queremos invitar a las organizaciones, personas naturales, instituciones de la región de Ñuble o la región de la Araucanía, que también puedan participar de audiencias públicas ingresando a la página www.chileconvención.cl. Ahí encontrarán el formulario para poder inscribir una audiencia pública, y debido a que vamos a estar prácticamente al lado en Biobío, puedan ir directamente a las diferentes 7 comisiones a poder exponer los diferentes casos o los diferentes insumos que quieran sean considerados por la convención en este proceso de descentralización. Así que todos cordialmente invitados y a participar, que es lo más importante. Yo estoy muy feliz y agradecido del gobierno regional por su tremenda colaboración en este proceso, que es enorme. O sea, trasladar toda la convención a Biobío durante una semana es un esfuerzo no menor, pero necesario dentro de este proceso. Sí, eso es muy bueno, muy interesante, y esperemos que las organizaciones y las distintas instancias de la región puedan tener esa oportunidad, ¿no?, de expresar sus opiniones, sus ideas y sus expectativas, ¿no?, frente a la comisión, frente a la convención. Pero siendo tú profesor, no podría no preguntarte, yo creo, ¿cuáles ves tú, no es cierto, los principios, los derechos fundamentales asociados a la educación? Y si bien no han todavía seguramente arribado a conclusiones y no hay una discusión todavía profunda, asomarnos un poquito a esa discusión que se dio hace un tiempo sobre el derecho a la libertad de educación. ¿Cómo lo ves tú? Esa dimensión, digamos, de la educación y de los derechos ligados a la educación. Nosotros hace no mucho tiempo conversábamos con Cristian Beley sobre este tema, ¿no es cierto? Porque fue tan polémico además la libertad de educación. Y la libertad de educación en general no es quitarle, vamos a desmitificar un poco, no es quitarle a los padres el derecho de educar, sino que hablamos de que en nuestro texto constitucional la libertad de educación se consagra como un articulado que permite la creación de proyectos educativos privados. Por lo tanto, no sé en qué momento esto se arraiga de otra forma, y imagino que la mala publicidad es la que ha hecho que se distorsione un poco cuál es el cariz de este articulado. Yo creo que la educación, los principios que se generen en educación para ser más amplio, porque tal como tú lo decías, Julia, todavía no se escribe nada, deben estar enfocados en generar las condiciones que permitan una educación de calidad y que permitan también que la educación tenga un foco en lo público, entendiendo que la gran mayoría de nosotros nos educamos en colegios, liceos o, en el caso mío, universidades públicas, y por lo tanto creemos que el enfoque del Estado y la proyección
del Estado a nivel educacional debe estar también enfocado en lo público, en cómo mejorar los estándares, en cómo crear también que los colegios sean espacios seguros de desarrollo y que también exista una trayectoria educativa que vaya más allá de la educación formal. Hoy día la educación no se acaba cuando las personas llegan a cuarto medio, sino que deben velarse por trayectorias educativas donde las personas adultas puedan estudiar o profundizar aprendizaje en aquellas dinámicas o objetivos que más les interesen, que fueron algunos de los decálogos que estuvimos trabajando con Educación 2020 y cómo logramos que la integración no sea solamente formal, sino que sea una integración material, donde cada niño, niña y adolescente sea reconocido como un sujeto de derecho y por lo tanto tenga acceso a una educación de calidad que le permita proyectarse hacia el futuro de manera integral. Eso es como de manera amplia, porque yo creo que la discusión en educación va a ser larga, no es mucho el tiempo, pero yo sí estoy confiado en que los profesores, que somos 20, somos de diferentes conglomerados, estamos trabajando hace bastante con diferentes organizaciones sobre cómo mejorar el articulado que hay en educación, teniendo siempre como norma que todo esto tiene que ir en la mejora de los niños, niñas y adolescentes, porque esta constitución va a ser de ellos, y por lo tanto nosotros debemos velar por entregarles el mejor marco legal que haga mejor su vida de futuro dentro de lo que nosotros esperamos para el nuevo Chile. Gracias Javier. Con esta interesante conversación, Javier, que se nos ha pasado el tiempo pero volando, queremos agradecerte nuevamente que hayas estado en este programa UBB en Clave Constituyente, compartiéndonos tu mirada, tu enfoque respecto, ¿cierto?, de lo territorial, de la descentralización, de cómo está funcionando además esta convención, de tu mirada como profesor de Historia y Geografía y los aportes que desde allí sin duda vas a entregar a la Convención Constitucional y a nuestra nueva Constitución. Así es que queremos agradecerte infinitamente este espacio. Esperamos además tenerte, ¿cierto?, en nuevos ciclos para poder conversar contigo respecto de cómo van avanzando las distintas temáticas, ya que efectivamente este proyecto tiene que ver con eso. Estas entrevistas las hacemos en el marco de un proyecto de extensión relevante de la universidad, en poder obviamente generar este vínculo con el medio, y es tan importante por supuesto tener a convencionales como tú en esto. Muchas gracias Alejandra, muchas gracias Julia y Bruno. Siempre lo he dicho, soy un egresado orgulloso de la UBB. Tuve una gran base de aprendizaje ahí y, como ya les había comentado, siempre disponible para trabajar con la universidad durante este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, y sí te vamos a invitar más adelante para ver cómo han seguido avanzando en esta comisión que es tan importante. No es que no sean importantes las otras, pero esta es como que trasciende y se expresa en todas las demás, o debiera expresarse por lo menos, ¿no? Así que un gusto. Muchas gracias, amigos y amigas, por la sintonía de hoy, y les invitamos a visitarnos al YouTube UBB en Clave Constituyente, a nuestras redes sociales, al Facebook, al fanpage, al Instagram, en donde podrás ver capítulo a capítulo del UBB en Clave Constituyente. Nos vemos, muchas gracias.